¿Estamos viviendo los últimos tiempos? Guerras, pandemias, crisis de fe, familias rotas. El mundo parece al borde del colapso. Pero, ¿y si te dijera que un libro escrito hace más de 300 años había profetizado una gran batalla, que concuerda con las profecías del Génesis y del Apocalipsis, escritas en la Biblia? Un libro oculto por más de un siglo, escrito por un santo que hablaba de una batalla espiritual sin precedentes, y de una mujer vestida de sol. Este no es solo un video, es un llamado de Dios para unirte a las filas del ejército celestial. Es una llamada a prepararte para la batalla final. Antes de continuar con el video, te queremos dar un regalo. En el enlace de la descripción podrás encontrar la consagración a la Virgen María por el método de 33 días de San Luis María Grignon de Montfort, totalmente gratis y en línea. En el año 1712, en un rincón tranquilo de Poitiers, Francia, un sacerdote pobre, misionero y místico, comenzó a escribir bajo un fervor sobrenatural el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. San Luis María Grignon de Montfort no escribía solo con tinta. Sus palabras brotaban del fuego del Espíritu Santo. Aislado, perseguido y sin fama, escribió sobre un ejército de apóstoles de los últimos tiempos, formados por María, consagrados por ella, que lucharían contra las fuerzas del mal. Según la tradición católica, el santo fue amenazado en muchas ocasiones por el diablo, especialmente cuando profundizaba más y más en la devoción a la Santísima Virgen. Mientras San Luis escribía el Tratado de la verdadera devoción, el diablo le amenazaba. Otras veces intentaba persuadirlo con la promesa de riquezas, pero el santo nunca dejó su misión. Se dice que este libro fue inspirado por el Espíritu Santo en tan solo 24 horas, y su principal objetivo era la consagración a Jesús por manos de María. Sabiendo el diablo las implicaciones que esta consagración tendría en el futuro, pues sería la raíz del ejército que aplastaría su cabeza en los últimos tiempos, hizo de todo para evitarlo. Intentó destruir y ocultar el libro. Este libro no vio la luz. Tras la muerte del santo, el manuscrito desapareció. Permaneció oculto durante más de 130 años, hasta ser accidentalmente redescubierto en 1842 en una vieja arca de madera. El Papa Pío IX lo reconoció por su pureza doctrinal en 1853, un año antes de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Casualidad? ¿O providencia divina, esperando el tiempo exacto? Montfort había dicho: Dios quiere revelar y hacer conocer a María la obra maestra de sus manos en estos últimos tiempos. También profetizó en su propio libro, Tratado 114. Preveo claramente que aparecerán fieras espantosas que intentarán furiosamente, con sus dientes diabólicos, destrozar este humilde escrito y a aquel de quien el Espíritu Santo se ha servido para redactarlo, o al menos encerrarlo en las tinieblas y el silencio de un cofre a fin de que no aparezca. Atacarán y perseguirán incluso a aquellos y aquellas que lo leyeren y lo pongan en práctica. Pero no importa, tanto mejor. Este presentimiento me alienta y me hace esperar un gran suceso, es decir, un gran escuadrón de animosos y valientes soldados de Jesús y de María, que combatirán al mundo, al demonio y a la naturaleza corrompida en los tiempos peligrosos que más que nunca han de llegar. El que lea, que entienda. El que pueda entender, que saque las conclusiones. Y así fue. Esta profecía se cumplió al pie de la letra. Pero ¿cómo se relaciona esto con el Apocalipsis? San Juan
En el capítulo 12 del Apocalipsis se escribe: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Esta mujer no es solo figura de la iglesia, es también la Virgen María. Ella es la reina del cielo, la nueva Eva, la que da a luz a los hijos fieles en medio del combate. Y el dragón, símbolo de Satanás, la odia, persigue a la mujer y a sus hijos. Apocalipsis 12 del 15 al 17. La serpiente vomitó detrás de la mujer como un río de agua para que la arrastrara. Pero la tierra vino en ayuda de la mujer. Abrió su boca y se tragó el río que el dragón había vomitado. El dragón, enfurecido contra la mujer, se fue a luchar contra el resto de su descendencia, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. ¿Quiénes son estos hijos? El texto lo dice claramente: los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Los apóstoles de los últimos tiempos. San Luis María lo profetizó en su tratado. En los últimos tiempos, María formará un ejército. No serán sabios del mundo, no serán poderosos en riquezas, serán pequeños, pobres, ocultos, pero estarán llenos de fuego, de verdad y de amor. Sus almas serán templos del Espíritu Santo, y su devoción a María será el arma más poderosa contra el demonio. Ella aplastará su cabeza. Génesis 3:15. Los apóstoles de los últimos tiempos. Tratado, punto 55. Finalmente, Dios quiere que su Santísima Madre sea más conocida, más amada y más honrada que nunca antes en la historia. Esto será posible, sin lugar a dudas, cuando los predestinados entren, con la gracia y la luz del Espíritu Santo, en la práctica interior y perfecta que voy a descubrirles a continuación. Entonces verán, en la medida que la fe lo permite, a esta bella estrella del mar, y siguiendo su luz y su ejemplo, llegarán a puerto seguro a pesar de las tormentas y de los piratas espirituales. Conocerán las grandezas de esta soberana y se consagrarán enteramente a su servicio, como súbditos y esclavos de amor. Experimentarán su ternura y su protección maternal, y la amarán tiernamente como a su madre predilecta. Conocerán las misericordias que en ella habitan, y acudirán a ella en todo momento, como a su querida abogada y medianera ante Jesucristo. Sabrán que María es el camino más seguro, corto, perfecto y fácil para ir a Jesucristo, y se entregarán a ella en cuerpo y alma, sin reserva alguna, para pertenecer enteramente a Él. Pero ¿qué serán estos siervos, esclavos y hijos de María? Serán un fuego abrasador, ministros del Señor, que encenderán el amor divino por todas partes. Serán como flechas agudas en las manos de María. Serán como los hijos de Leví, purificados por el fuego de grandes tribulaciones, íntimamente unidos a Dios. Llevarán el oro del amor en el corazón, el incienso de la oración en el alma y la mirra de la mortificación en el cuerpo. Serán para los pobres y los pequeños el buen olor de Jesucristo, y para los grandes, ricos y orgullosos del mundo, olor de muerte y condenación. Serán como nubes tronadoras que vuelan con el soplo del Espíritu Santo, que no se apegan a nada, ni se asombran de nada, ni se inquietan por nada. Repartirán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna. Tronarán contra el pecado, retumbarán contra el mundo, golpearán al diablo y a sus secuaces, y atravesarán las almas como espada de doble filo, para vida o para muerte, según lo que Dios disponga. Serán los verdaderos apóstoles de los últimos tiempos. El Señor de los ejércitos les dará palabra y poder para obrar maravillas y conseguir gloriosos triunfos sobre los enemigos de Dios. Dormirán sin oro ni plata, y, lo que es más importante, sin preocupaciones humanas.
Estarán en medio de otros sacerdotes y clérigos, pero vivirán con alas de plata como la paloma, movidos únicamente por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Donde el Espíritu Santo los llame, irán. Donde predicaron, dejarán tras de sí el oro de la caridad, que es el cumplimiento de toda la ley, conforme a Romanos 13:10. Verdaderos discípulos de Jesucristo. Serán verdaderos discípulos de Jesucristo, siguiendo sus huellas en la pobreza, la humildad, el desprecio del mundo y la caridad ardiente. Enseñarán el camino estrecho de Dios, según el Evangelio puro, sin deformaciones, sin respetos humanos, ni siquiera para halagar ni temer a nadie, ni siquiera el más poderoso de los hombres. Tendrán en su boca de espada de doble filo de la palabra de Dios. Llevarán sobre sus espaldas el estandarte ensangretado de la cruz, en la mano derecha el crucifijo, en la izquierda el rosario, en su corazón los santos nombres de Jesús y María. He ahí los grandes hombres que vendrán. Serán formados por María, según el plan del Altísimo, para extender el reino de Dios sobre el mundo y destruir el imperio de los impíos, de los idólatras y de los enemigos de la cruz. ¿Cuándo y cómo será esto? Solo Dios lo sabe. A nosotros solo nos corresponde callar, orar, suspirar y esperar. Salmo 39:2. Esperé con paciencia al Señor, y Él se inclinó hacia mí. Las profecías cumplidas en Fátima. En 1917, la Virgen María apareció en Fátima y confirmó lo que Montfort había anunciado siglos antes. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Pero antes vendrían guerras, persecuciones, sufrimientos. La Virgen reveló un secreto, un mensaje urgente para la humanidad. Pidió oración, penitencia y la consagración total a su Inmaculado Corazón. El mismo camino que San Luis había trazado. La Virgen no solo advirtió en Fátima, ella profetizó el curso de la historia del siglo XX, y todo se cumplió con exactitud aterradora. En 1917, en plena Primera Guerra Mundial, la Virgen dijo: «Esta guerra terminará, pero si no dejan de ofender a Dios, comenzará una peor». Solo 22 años después, estalló la Segunda Guerra Mundial, tal como lo dijo la Virgen, bajo el pontificado de Pío XI. Aunque el mundo no prestó atención, también reveló un misterio crucial. Para evitarla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón. Pero esa consagración no fue obedecida a tiempo. ¿El resultado? El surgimiento del comunismo ateo, que extendió sus errores, persiguió la Iglesia y causó millones de muertes. Rusia esparcirá sus errores por el mundo. Y así fue. Desde 1917, el marxismo-leninismo se propagó como una plaga, destruyendo la fe, eliminando cruces, cerrando templos. Pero la historia no terminó ahí. En 1984, el Papa San Juan Pablo II, fiel lector del Tratado de la Verdadera Devoción, realizó la tan esperada consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María en unión con todos los obispos del mundo, como había pedido la Virgen. ¿El resultado? En pocos años el bloque soviético se desmoronó. El muro de Berlín cayó y con él el comunismo se debilitó. Como lo había prometido Nuestra Señora, al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Sin embargo, esta bestia no murió, solamente quedó herida. Según el libro del Apocalipsis, ¿quién es la bestia herida del Apocalipsis 13? En el capítulo 13 del Apocalipsis, San Juan describe una visión simbólica donde aparece una bestia que sube del mar, con 10 cuernos y 7 cabezas, blasfemando contra Dios y persiguiendo a los santos. Esta bestia representa un sistema de poder político anticristiano inspirado por el diablo, que ha actuado y actuará a lo largo de la historia, especialmente en los últimos tiempos. Uno de los detalles más impactantes es que una de sus cabezas parece herida de muerte, pero la herida es sanada, y el mundo entero se maravilla y adora a la bestia. Cita bíblica.
Apocalipsis 13, 3-4, Biblia de Jerusalén. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue curada. Entonces la tierra entera, maravillada, siguió a la bestia, y adoraron al dragón porque había dado el poder a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia, y quién puede luchar contra ella? Apocalipsis 13, 3-4. ¿Qué significa la herida mortal? Existen varias interpretaciones teológicas. 1. Histórico-política, padres de la Iglesia y teólogos católicos. La bestia herida puede simbolizar imperios o sistemas anticristianos que, aunque parecen haber desaparecido, como el Imperio Romano o el comunismo ateo, resurgen con nueva fuerza bajo otra forma. La herida representa un aparente colapso del mal, pero no su derrota definitiva. Ejemplo, el comunismo pareció caer con la caída del muro de Berlín, pero sus errores resurgen hoy bajo nuevas máscaras ideológicas. 2. Cristo falso. Imita muerte y resurrección. Muchos padres de la Iglesia vieron en esta bestia una figura del anticristo que imita la muerte y resurrección de Cristo para engañar a las multitudes. El diablo no crea, imita. Por eso levanta una bestia que finge morir y resucitar para ser adorada como un falso Mesías. El Tratado y Fátima, una misma misión. Todo lo anunciado en Fátima está profundamente enraizado en el mensaje del Tratado de la verdadera devoción. San Luis María escribió, siglos antes, que en los últimos tiempos María reuniría a sus hijos fieles, les enseñaría a vivir en consagración total y los prepararía para enfrentar al anticristo. La Virgen de Fátima vino a confirmar esa llamada y entregó las 3 armas espirituales más poderosas: el Santo Rosario, la consagración al Inmaculado Corazón, la penitencia y reparación por los pecados del mundo. Ambas voces, la del siglo XVIII y la del siglo XX, anuncian una misma batalla final y una misma victoria a través de María. Esto es solo un matiz de todo lo que Dios nos ha revelado por medio de las apariciones marianas. En estos últimos tiempos, que son ahora, es muy importante refugiarnos en el Inmaculado Corazón de María. La batalla ha comenzado y tú estás en medio de ella. No necesitas espadas, necesitas fe y la poderosa intercesión de María. Conságrate a ella, lee el tratado, vive el rosario, sé parte del ejército escondido que aplastará al dragón. En la descripción de este video encontrarás un enlace gratuito para la consagración a la Virgen María. Ella es el arca, ella es la señal, ella es tu refugio. San Luis escribió que María será conocida y amada más que nunca, justo antes del regreso glorioso de Cristo. ¿Estás listo? Comparte este video con alguien que necesita conocer esta verdad. Conságrate gratis con el link en la descripción. Suscríbete para conocer los secretos del cielo y prepararte para lo que viene. Comenta, soy hijo de María, si estás listo para luchar con ella.